Ahora, para la introducción y moderación de los bloques previstos en este webinario, le vamos a ofrecer la palabra a José Durán, jefe de la Unidad de Integración Regional de la CEPAL. Muy buenos días, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, Keiji, Manfred, por sus palabras. Bueno, sin más, voy a mostrarles acá cuál va a ser nuestra hoja de ruta. En primera instancia, voy a hacer una pequeña introducción indicando el marco general del proyecto, del que Manfred nos hablaba y el que un poco impulsa esta actividad. Algo sobre las áreas de trabajo del proyecto, algunas generalidades, la electromovilidad y los riesgos asociados, un poco, aquí las preguntas que planteó Manfred son muy importantes y trataremos de responderlas a lo largo del día. Tenemos tres grandes bloques, un bloque metodológico, en donde vamos a tener, todos los miembros del equipo van a participar. En primera instancia voy a mencionar las metodologías, voy a explicar de manera rápida algunos antecedentes para los ejercicios que luego de aplicación práctica van a presentar mis colegas. Posteriormente tenemos un segundo bloque, un bloque de diálogo con policymakers, donde los funcionarios de gobierno y representantes de los países, de las secretarías de movilidad y energía, pues nos van a dar sus puntos de vista y será un intercambio de experiencias muy enriquecedor. Esperamos luego tener un diálogo con empresarios, en donde aquí la idea es compartir visiones y estrategias con, digamos, las empresas y tratar de responder la pregunta, ¿cómo será la transición hacia la electromovilidad? ¿Con más importaciones? ¿Con un upgrade de los buses convencionales con retrofit? ¿O con integración productiva, como muy bien lo decía Manfred, si seremos capaces de generar esta integración entre los países de la región en los segmentos de electromovilidad. Adelante, por favor. Ahora decirles que el proyecto, el marco del proyecto, es un proyecto amplio de varias divisiones de la CEPAL y el proyecto sobre todo busca responder a una pregunta. ¿Es posible generar política industrial y electromovilidad en el comercio internacional? ¿Es posible que los países tengan la posibilidad de enmarcarse en cadenas regionales de valor, en donde cada país pueda aportar algo, por supuesto, de recursos naturales, empleo, tecnología? El proyecto grande es un proyecto sobre ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, financiado por la cooperación alemana. Y los objetivos son identificar y aprovechar oportunidades para que ante la creciente demanda por avanzar hacia la neutralidad de carbono y reducción de emisiones, pudiera encontrarse soluciones en la electromovilidad para poder realmente impulsar una política industrial en la región. Desde el punto de vista nuestro, nosotros buscamos identificar flujos de comercio, piezas y partes, para poder de esta manera identificar dónde los países pudieran tener integración productiva y evaluar cadenas de valor regionales y claro, basados en esos trabajos esperamos desarrollar recomendaciones de política para facilitar la transición hacia un transporte más sostenible. Y dicho esto, en la siguiente lámina, ustedes tienen aquí frente a ustedes la siguiente lámina, por favor, un mapa de las áreas del proyecto. Primero, decirles que la región posee fuentes de energía renovable, además tiene recursos naturales importantes que pueden vincularse a la producción de buses, pero no tiene, o sí que lo tiene, pero menos, centros de investigación para nuevas tecnologías, y ahí China, Estados Unidos, la Unión Europea llevan un liderazgo, y sobre todo China se ha transformado en el principal productor de buses y proveedor de buses eléctricos en la región. La región le exporta recursos naturales y a su vez China devuelve autobuses, tecnología, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además hay otros países de la región como Australia o Congo que también son proveedores de materias primas
en las cadenas de valor de buses eléctricos. Dentro de las áreas de trabajo, primero buscamos caracterizar el comercio exterior. Para eso vamos a presentar una metodología analítica utilizando los datos de comercio. Nos estamos comprometidos con mapear la estructura productiva de algunos países de la región para entender los vínculos nacionales dentro de la economía. Vínculos nacionales entre sectores, sobre todo focalizados en el sector transporte, energía, emisión de combustibles fósiles, y también buscamos modelar los impactos para ver si el cambio, la transición hacia la electromovilidad genera más empleo y empleo de calidad. También nos importa mucho el tema de transversalización de género, el tema del abatimiento de emisiones y, por supuesto, también la posibilidad de reacondicionamiento o de ese upgrade de buses en las ciudades de la región. Y esperamos, como esta reunión, tener mesas de trabajo público-privada para ir compartiendo nuestros trabajos y nuestra metodología. La lámina siguiente, por favor. Y aquí ya mencionarles que efectivamente en la región cada vez son más los países que buscan alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono. Tenemos ahí un listado de países, no me voy a detener por el tiempo, pero solo decirles que cada vez hay más gobiernos que fijan una meta para cambiar sus buses o su transporte público por un transporte más, digamos, con menos emisiones hacia el 2030 o hacia el 2040, 2050, y en promedio se espera tener una alta penetración de buses ya para el 2030, y a través del análisis del comercio buscamos evaluar la capacidad productiva de la región para analizar este interés y esta necesidad de política en los países de la región. La lámina siguiente, por favor. Decirles también que ya por las capitales de América Latina, como decía el secretario, circulan más de 2.800 buses, sobre todo en Chile, Colombia, México y Brasil, que son los países que más buses tienen. Es un proceso inicial, de todas maneras la penetración todavía es baja, y hay que reconocer que la gran parte de esta demanda por buses creciente está siendo satisfecha por empresas chinas en general, es el principal proveedor, aunque también hay producción en Brasil, la empresa Electra, que tiene cerca de un 10%, digamos, de la oferta de buses satisfecha, ¿no? La región es dependiente entonces de importaciones, sobre todo desde China. Es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. La lámina siguiente, por favor. Y tenemos también que en la región hay capacidad. Hay algunas empresas que, si bien es cierto, bueno, después de Electra, que tiene la tecnología para producir buses eléctricos con toda la cadena, hay empresas como Marco Polo, ¿verdad? O AGA en Colombia, que ensamblan buses eléctricos con su carrocería y también con piezas y partes, digamos, de tecnología china o alemana. Y tenemos también Mercedes-Benz, que tiene un proyecto para invertir en la producción de buses eléctricos en la región. Es algo muy novedoso que también lo ponemos en la mesa y esperamos comentarlo después con los empresarios. Porque esto va a cambiar un poco la estructura de inversiones en la región, puesto que en el caso de Brasil, y aquí lo anticipo, lo dejo planteado, la estrategia no es tanto la de moverse hacia la producción de buses eléctricos, sino también diversificar la producción, puesto que Brasil también tiene una estrategia que promueve el bioetanol, y por lo tanto gran parte de los buses que se producen también tienen esta tecnología de diversificar, por supuesto, con una estructura de buses más limpia, pero no solamente buses eléctricos. La lámina siguiente, por favor. Y luego decir que además en el tema de la electromovilidad hay que tener algunas consideraciones adicionales en la cadena productiva. Por ejemplo, aquí queremos destacar que hay factores cualitativos que afectan a la cadena de valor, sobre todo la escasez de ciertos productos claves, como pueden ser los semiconductores, ¿verdad? O metales raros que efectivamente son escasos, y ya la crisis
COVID y esa reducción de la oferta de semiconductores está pegando a los sectores, digamos, al sector automotriz, y claramente también la guerra entre Rusia y Ucrania, esos conflictos geopolíticos también generan dificultades. Luego la logística, gran parte de los productos que se vinculan a la electromovilidad no están todos en América Latina, sino también están en otras regiones, como el Congo, ¿verdad? O como China, y eso hace que también hay que plantear el tema de la logística, y por supuesto consideraciones éticas y riesgos sociales debido a producciones realizadas bajo condiciones laborales cuestionables, o no, digamos, como el caso de poca protección en la producción o en la extracción de ciertos materiales. Por ejemplo, el caso del litio, de la extracción de litio en el salar de Uyuni en Bolivia, en donde pues, hay temas tan sensibles como el tema de la corrupción o, qué sé yo, o maltrato infantil. La lámina siguiente, por favor. Entonces, fíjense que aquí en esta lámina tenemos por favor, se nos ha pegado, tenemos aquí algunas de las materias primas relevantes para la producción de buses, y decir que son de difícil acceso. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de que el cobalto se encuentra en su mayoría en el Congo, y hay una situación ahí complicada, como mencionaba antes, no solo por la escasez, sino también por los conflictos geopolíticos. China posee reservas significativas en 3 de los 7 grandes materias primas, aquí grafito, el germanio, qué sé yo, y también encontramos que para la producción de buses eléctricos hay que priorizar ese abastecimiento local, y ahí China tiene esa ventaja. También aparece Rusia aquí en el níquel, por ejemplo, con la producción. Adelante, por favor, la lámina siguiente. Indicar también que en cuanto a la transmisión de género, vemos que las mujeres están sobrerepresentadas en la industria relacionada a la producción de buses y piezas y partes. Aquí tenemos una incidencia del empleo femenino, y fíjense cómo en el sector de neumáticos o en la fabricación de buses eléctricos la aparición de la participación de las mujeres es bastante baja en promedio de otras empresas en el segmento de baterías o controladores. Entonces quedémonos con esa idea. La incidencia es baja en un sector. Los sectores vinculados a la electromovilidad y a la cadena son más bien masculinizados. La lámina siguiente, por favor. Y luego también hay que destacar que el bus posee una intensidad energética por pasajero, kilómetro transportado, que representa la mitad del tren, 1/3 de la motocicleta, y 1/4 de lo que se utiliza un autobús de tránsito. Entonces, es importante tener en cuenta este tema de la intensidad energética en los buses. Es más conveniente que más personas vayan en un bus y se trasladen, y un poquito esto ayude a reducir las emisiones. La lámina siguiente, y aumentar la eficiencia. Luego también decir que además es importante considerar las principales fuentes de generación eléctrica. Una política de electromovilidad coherente tiene que hacerse en consonancia con un aumento de las tecnologías de producción de electricidad menos contaminante y más segura, y ahí tenemos justamente que cómo, digamos, en el caso del carbón y el petróleo, hay más riesgo incluso de muertes, o sea, las muertes asociadas a la cantidad de terawatts es más alta, entre 25 y 18 y 3, que no cuando se utiliza energía más limpia, donde el riesgo de contaminación y enfermedades es menor que en el otro caso. Y por supuesto también aquí destacar la necesidad de que la electromovilidad se haga en consonancia con políticas que promuevan la energía sustentable por sobre la quema de combustibles fósiles o el uso del petróleo, el carbón y el gas natural. Esto es importante tenerlo en cuenta. La lámina siguiente, por favor. Luego indicar también, bueno, me voy a pasar rápidamente, porque queremos recuperar un tiempo, a las metodologías. La primera metodología que usamos en CEPAL es la metodología de vectores de comercio. Primero decirles que en el comercio internacional, cada vez que un producto traspasa la frontera, ese producto tiene que pagar un arancel, y hay un código arancelario que lo identifica. Pues en el caso de los buses eléctricos, tenemos que recién en el sistema modernizado 2017 tenemos un código para indicar la presencia y el comercio de buses eléctricos.
lo cual nos ha llevado a desafiarnos, ¿verdad? Y hemos tenido que desarrollar una metodología, digamos, para poder mapear la cantidad de piezas y partes que cruzan a la frontera y se generan comercio, y por lo tanto identificar las diferentes cadenas que forman parte de la elaboración de un bus eléctrico, ¿no? Para poder evaluar el potencial de la región en la producción y el comercio de buses, teníamos que primero medir, y no se puede hacer política sobre algo que no está medido. Entonces, la lámina siguiente, por favor. Lo que hicimos fue identificar un bus tipo, en este caso identificamos un bus, el bus Isítaro Mercedes-Benz, es un bus que tiene baterías de níquel, manganeso y cobalto, tiene 10 módulos de baterías, con una autonomía de 240 kilómetros por hora, con un peso de 13.440 toneladas, y luego tiene capacidad para transportar 80 personas con 30 asientos. Es un bus tipo de los que circulan en la región, y con plena autonomía, tiene una realmente autonomía interesante, 280 kilómetros por hora, y con aire acondicionado reduce a 170 kilómetros por hora. Entonces, la idea es que nosotros identificamos un bus, la lámina siguiente, y lo que hicimos fue desagregar diferentes clústeres del bus, es decir, cuánto corresponde a la carrocería, al interior del bus, los asientos, ¿verdad? Los tapices, un clúster del motor, del tren de transmisión, el clúster electrónico, el clúster de batería, y identificamos dentro de cada clúster, subclúster y productos, con la idea de poder después ya pensar en la capacidad productiva o la dependencia de importaciones de estos productos. Y también pensando en que al identificar las piezas y partes, podemos identificar qué piezas y partes pudieran ser también sujetas de un upgrade para cambiar un bus, digamos, convencional por un bus eléctrico mediante el retrofit, en donde hay espacio para pequeñas y medianas empresas, empleo y, digamos, proveedores de carrocería también dentro de la región. Y luego también importante, también al identificar los productos, el poder hacer una trazabilidad también de las posibilidades de reciclaje o de segundo uso o economía circular asociado a productos de la electromovilidad, como pueden ser las baterías. Por ejemplo, es importante que cuando se hace electromovilidad y el proceso de transformación de buses, se tenga en cuenta los pasivos ambientales que pueden ir quedando en el tiempo. Y rápidamente aquí el clúster identificado de este bus, identificamos que la carrocería es el 41% del peso del bus, luego la batería es muy importante en cuanto al clúster. Entonces, luego también tenemos por incluir aquí análisis de emisiones del ciclo de vida de los insumos, algo que también estamos trabajando y estamos desarrollando esa metodología adicionalmente a la que ya tenemos. Ya tenemos identificado las piezas y partes de un bus eléctrico y de un bus convencional, y podemos identificar el peso o, digamos, la estructura de cada uno de los clústeres. Adelante, por favor. Además de, ahí tenemos claramente los principales componentes de un bus eléctrico, sobre todo la carrocería es la que más pesa. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Y tenemos aquí también que desagregamos cada uno de estos clústeres. Por ejemplo, ahí tenemos un clúster de la cabina y su descomposición, por ejemplo, las ventanas, sería un subclúster, y luego los productos intermedios o productos o recursos naturales que forman parte de este clúster, con la idea de, como decía antes, de poder mapear esa cadena. La lámina siguiente, por favor, y decirles, bueno, ahí tenemos rápidamente los principales 10 productos semi-elaborados de un bus eléctrico, y claramente ahí los 10 principales productos representan el 78% del peso del bus. Aquí el hierro y acero son muy importantes, las celdas de la batería, los vidrios, etc. La lámina siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la segunda metodología que usamos para poder analizar el sector de la electromovilidad, es una metodología de insumo-producto que busca primero mapear la estructura productiva recopilando las matrices de insumo-producto más actualizadas de los países del proyecto: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y recientemente también Ecuador. Entonces tenemos la estructura sectorial de los países y sus vínculos con el resto del mundo en esas matrices,
esas matrices nos permiten ver la intensidad de insumos nacionales versus los importados, y con la metodología de Leontief hemos hecho simulaciones de cambio en la estructura de costes para ver en primera instancia efectos agregados sobre el producto, el consumo, el empleo. Por supuesto, esto en equilibrio parcial, o digamos, porque una matriz insumo-producto no nos permite ser dinámica, pero podemos identificar sectores claves, como por ejemplo el transporte, las maquinarias de equipo, vehículos de transporte, energía eléctrica, la minería. Déjenme referirles un ejercicio que vamos a hacer y vamos a presentar. La lámina siguiente, por favor, Ira, que vamos a presentar. Vamos a hacer, puedes ir, eso, primero todo, por favor. Vamos a hacer una simulación. Mi colega Jaime Vallecilla, más adelante, va a presentar unos resultados de esta simulación. Una simulación en la que, para el caso de Colombia, reemplazamos los insumos intermedios de refinados de petróleo por energía limpia en el sector transporte público. Vale decir, estimamos un aumento del consumo del transporte en un 10%, y a partir de esa estimación derivamos los impactos sobre la producción e importaciones en sectores relevantes, sobre todo los que mencionaba antes, derivados del petróleo, maquinarias de equipo, electricidad y gas, transporte. En el caso de Colombia es muy interesante porque tenemos que Colombia tiene energía hidroeléctrica, por lo tanto energía más limpia, y eso vale la pena recoger de alguna manera en una simulación cómo podrían ser los efectos sobre la producción y sobre las importaciones para capturar de alguna manera los vínculos productivos entre Colombia y sus vecinos cuando Colombia aumenta su demanda final de transporte. El ejercicio lo presenta Jaime más adelante. Quiero recalcar, los ejercicios son por ahora preliminares, aproximados, dan cuenta de un orden de magnitud del efecto económico, pero requieren de refinamiento y trabajo con la contraparte, como mencionaba Manfred, que me gustó que le señalara que al final que nosotros queremos apoyar a los países en el diseño y en la evaluación de la política. Y para esto el diseño de estas metodologías. La lámina siguiente, por favor, Ira. También estamos muy preocupados por encontrar los efectos sobre el género. Y ahí también Jaime va a presentar una laminita sobre un ejercicio que hemos hecho para estimar la intensidad de empleo de las exportaciones por género en el caso de México, con la matriz de insumos productos de México y las encuestas de hogar del INEGI, que nos permiten identificar la intensidad del empleo masculino y femenino. Es una matriz de un proyecto birregional entre Asia y América Latina que hemos utilizado para este ejercicio. La lámina siguiente, por favor, me paso al tercer conjunto, o la tercera metodología. Hemos desarrollado un modelo de equilibrio general dinámico estocástico para realizar simulaciones de política similares a las simulaciones anteriores, pero en esta vuelta con dinámica, es decir, cambios en el consumo, en la producción, la inversión o la tecnología que puedan permitirnos derivar efectos sobre los sectores, pero digamos en un horizonte temporal, 10, 15 años. Mi colega Jesús Morales va a presentar después también algunos resultados. Déjenme presentarles la metodología de manera general. La lámina siguiente, por favor. Decirles que esta metodología es una metodología que normalmente la metodología de modelos de dinámico estocásticos generalmente se utiliza por economistas monetarios, por bancos centrales. Es una metodología que normalmente se utiliza con pocos sectores, no tanto como la metodología de equilibrio general computable, que se calibra con una matriz de contabilidad social y que normalmente trata de hacer preguntas de política con una desagregación sectorial mucho más amplia que la que los modelos monetarios permiten. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar un modelo que tenga las dos, digamos, por un lado la parte productiva y los flujos reales de la economía, pero también los flujos monetarios, de manera tal de poder hacerle preguntas al modelo de política que incluyan los dos efectos, el efecto digamos, de producción y comercio, y también el efecto monetario. La lámina siguiente, por favor. Entonces es un modelo, y que tenemos a la izquierda el flujo circular de la renta en una economía donde hay empresas, hay hogares,
hay gobierno y además hay comercio internacional. Hay exportaciones e importaciones y las empresas tienen funciones de producción diferentes según los diferentes sectores de la economía y hay intercambio de productos domésticos por productos y hay demanda de bienes intermedios domésticos e importados, por lo tanto el modelo nos va a permitir ver esa sustitución de producción local por producción digamos externa y podemos hacer estas simulaciones de qué pasaría si aumenta el consumo, por ejemplo, con la demanda de energía o insumos intermedios de una economía en particular. El modelo se calibra con matrices de insumo-producto, que son las desarrolladas para el proyecto, tiene datos de comercio, aranceles, importaciones, exportaciones, también la actividad de sustitución. Mi colega Jesús Morales va a detallar más la finura del modelo cuando presente un ejercicio que voy a plantear más adelante. La lámina siguiente, por favor, y rápidamente decir que entonces hay empresas, hogares, gobierno y el sector externo, y las empresas maximizan su beneficio, los hogares su consumo, y aquí entonces tenemos el gobierno que puede hacer transferencias, recauda los tributos, y también tenemos una política monetaria que también puede ser modelada, y con un sector externo que tiene el país en particular que se modela y todos sus socios. La lámina siguiente, por favor. Entonces, estamos cerrando un modelo que tiene 11 países, y aquí aparecen 13, pero al final se calibró para 20, el ejercicio que va a presentar Jesús es para 20 sectores, y bueno, él va a explicar más la parte técnica. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Y vamos a la estrategia de calibración, básicamente definir las necesidades de sustitución a nivel de sectores, una línea de base con la estructura de producción, el comercio, la protección arancelaria y sendas de crecimiento económico, que sería el horizonte a modelar en el tiempo, y sobre todo se definen escenarios de política, es decir, los cambios en la estructura de consumo esperados, y ahí el aumento de las importaciones o de la producción o la inversión que pueda detonar esa producción, o también puede ser la reducción de consumo y también incremento de importaciones, por ejemplo, en el sector de autos, autopartes, y se desarrollan simulaciones para poder recuperar resultados que nos permiten hacer análisis de los shocks sobre la producción, el comercio, el empleo. Entonces, tenemos esta metodología y vamos a presentar un primer ejercicio. Dame la siguiente, por favor, que básicamente estamos simulando para el caso del modelo calibrado para Ecuador, un cambio de productividad equivalente a un 15%. He puesto un 10%, pero en realidad, Jesús lo va a explicar más, creo que simulamos el 15%, y evaluamos el impacto sobre las producciones sectoriales, el cambio esperado en las importaciones, el empleo, y sobre todo, aquí el país objetivo es Ecuador, con los principales socios del modelo. Y bueno, los supuestos del ejercicio son preliminares, y vuelvo a decir acá, también se necesita de un mayor desarrollo en conjunto con los policymakers para poder responder las preguntas de política de los policymakers. Estamos en el proceso de tener un modelo para Brasil, un modelo para México, para Chile, Colombia, ¿verdad? Y un modelo multipaís. Voy a pasar, la lámina siguiente, por favor, voy a pasar la palabra a Ira, que nos ilustre con algunos ejercicios, resultados del análisis de la primera metodología de análisis de cadenas de valor con datos de comercio. Ira, te paso la palabra, adelante. Ira es investigadora del equipo de la División de Comercio Internacional. Muchas gracias, José. Muy buenos días, buenas tardes. Claro que estamos un poco atrasados en la agenda, no voy a entrar a tanto detalle para no atrasarnos más para los panelistas que estamos esperando. Bueno, yo tengo el placer de presentarles unos resultados que hemos obtenido en base del vector que acaba de presentarnos José. Y en las exportaciones vimos que los países de Latinoamérica como Brasil, Chile, Colombia, participan principalmente en las exportaciones de recursos naturales que se requiere para la producción de un bus eléctrico, mientras que, por ejemplo, Argentina y Costa Rica
exportan productos elaborados en una relación un poco más elevada, que son, por ejemplo, neumáticos. Si vamos al gráfico a la derecha, que muestra las importaciones, vimos que China y Japón importan una mayor fracción de recursos naturales para su producción y exportan una mayor fracción de productos elaborados y semi-elaborados. Aquí elegimos los top 3 productos en cada uno de los distintos vectores, y en el vector de los productos elaborados son ejes, carrocerías y baterías de litio. Y aquí vemos que el comercio mundial está dominado por la Unión Europea, por otros países de Asia como Corea y Japón, y Estados Unidos. En el caso de los productos semi-elaborados, que son conductores, estructuras de hierro y acero y vidrio, vimos una exportación relativamente más alta en el caso de China, comparado con los productos elaborados, principalmente en las estructuras de hierro y acero, y generalmente en ese clúster una relativamente baja participación de países en Latinoamérica. Aquí solo destaca México un poco más. En los recursos naturales, los 3 top productos son aluminio, cobre y mineral de hierro, y aquí vemos en las exportaciones una relativamente alta participación de los países en Latinoamérica. Aquí destaca Brasil en las exportaciones del mineral de hierro, y Chile en la exportación de cobre, como se ve en el gráfico de izquierda, en el resto de América Latina. Y también se ve una relativamente alta participación de México, pero también de otros países en Asia entre las exportaciones. Aquí interesante destacar que en las importaciones destaca altamente China, que importa el aluminio, cobre y mineral de hierro del extranjero. Aquí quiero presentarles un ejemplo, 4 productos importantes en un bus eléctrico en el comercio en Brasil. Primero, el mineral de hierro. Brasil es uno de los exportadores principales del mundo y exporta un 20% de las exportaciones mundiales, y su primer destino es China, con casi 2/3, y otros países de Asia como Malasia y Japón. En el caso de los neumáticos, vemos que Brasil tiene una relativamente baja participación en el comercio mundial, solo un 2% de la oferta mundial está representada por Brasil, y sus principales destinos son Estados Unidos con 1/3, y también la región misma, Argentina, México, Colombia y Brasil. Respecto a los motores eléctricos, vimos que generalmente las importaciones son en un nivel relativamente bajo, y China es el principal socio al respecto, y Estados Unidos con solo un 6%. Finalmente, las celdas de baterías también son un clúster muy importante, como acaba de mencionar José, y aquí el socio más importante es China, con 2/3, o sea, 2/3 de las importaciones de baterías, de celdas de baterías, provienen de China, seguido por Estados Unidos, Indonesia, Japón y Francia. Lo que muestran esos 4 ejemplos es que hay una alta intensidad exportadora e importadora, lo cual implica una alta concentración de los socios. Como hemos visto, Estados Unidos y China son los principales socios en ese respecto, pero igual hay un comercio intrarregional que es muy importante, pero aún muy bajo. Ahora quiero seguir con el ejemplo de las baterías y el comienzo de la cadena de valor de las baterías, digamos. Y aquí tenemos 3 distintos tipos de litio según su grado de elaboración. Es muy importante entender que en el sistema armonizado
distintos códigos se refieren a distintos niveles de elaboración de dicho insumo, que, como sabemos, es un insumo clave en las baterías. En su forma más cruda, digamos, en el gráfico a la izquierda, vemos que Australia tiene una alta participación y exporta principalmente a China, donde ese litio está procesado y refinado y consumido. En el gráfico B vemos el óxido de litio, y aquí vemos que China tiene una alta participación y tiene una industria muy reciente en la cual produce o extrae y refina ese tipo de litio, y entre los importadores más importantes están Japón y Corea. Finalmente, el carbonato de litio, aquí tenemos la participación de Latinoamérica, y eso está solamente, o sea, Chile es el único exportador en el continente de carbonato de litio, y eso ya es un tipo de litio con un valor agregado más alto comparado con los otros tipos que les mostré anteriormente. Y ese tipo de litio está principalmente exportado a Corea del Sur y Japón. Siguiendo con el ejemplo de las baterías, aquí tenemos los países exportadores de las celdas de baterías de litio, y aquí destaca que China y Hong Kong juntos, o sea, en conjunto, tienen una participación de 1/4, así que 1/4 de las celdas de batería del mundo están exportados desde China y Hong Kong. Estados Unidos tiene un 16%, mientras que los grandes países de Latinoamérica tienen apenas 1% de las exportaciones mundiales, y esas están dominadas por México. Aquí tengo una otra representación de la exportación de celdas de baterías de los top 10 exportadores del mundo, que en conjunto representan un 90% de las exportaciones mundiales. Así que a la izquierda tenemos el origen, y a la derecha el destino y los flujos entre medio. Lo que quiero destacar aquí es que para los países exportadores, su propia región es de alta importancia. Quiere decir que los países de Asia exportan en primer lugar a otros países en Asia, mientras que los países de Europa exportan a la propia región. Y si vemos el caso de América Latina, a la derecha, abajo en la izquierda, América Latina importa principalmente de Estados Unidos, pero también de China, Hong Kong y Corea del Sur. Bueno, finalmente quiero cerrar mi parte con el níquel, que también es un insumo de alta importancia y que ha enfrentado una alza en su precio últimamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y aquí solo quiero destacar que en la producción Brasil tiene un 4% de la producción mundial, pero tiene reservas de 17%. Es importante saber que sí, en la región existe ese recurso. El gráfico a la derecha, muestra que China en los últimos años subido altamente sus importaciones de níquel, de baja elaboración. Y lo que podría pasar es que, dado los embargos de la Unión Europea contra Rusia, es posible que se va a poder ver un shift básicamente en las exportaciones de matas de níquel rusas que anteriormente fueron exportadas a Finlandia, Suiza y Alemania, que eso posiblemente puede beneficiar a China. Muchas gracias, y ahora quiero pasar la palabra a mi colega para seguir con los resultados de la matriz insumo producto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cira. Entonces ahora Jaime va a presentarnos, digamos, los resultados de los ejercicios que yo planteaba en la parte previa sobre el impacto de aumentar, digamos, el consumo
de transporte en Colombia por un 10%. Adelante, Jaime. Jaime va a hacer la presentación por sí y por Ariel también. Por favor. Sí. Entonces ya por favor, la lámina. Ira, ¿puede avanzar la lámina, por favor? Ya, estamos. Bueno, yo voy a hacer, buenos días. Voy a hacer una simulación, voy a hacer rápido mi presentación para tratar de ajustarnos al tiempo previsto. Voy a hacer una simulación preliminar, provisoria, de los efectos en la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur, cuando se hace un cambio a buses eléctricos en el transporte urbano público masivo en Colombia. El país de referencia es Colombia, donde se hacen donde está es el centro de la simulación y se notan los efectos en sectores que ahora los menciono y en los países de estos 3 bloques comerciales. Siguiente. Quería darles un contexto del transporte urbano en Colombia y resaltar en esta diapositiva se muestra al parecer un ejemplo un poco, digamos, que podría llamar la atención. Este es el número de pasajeros movilizados en 23 áreas metropolitanas y ciudades capitales de Colombia. Se nota entonces hay una reducción de casi 12 millones a casi a 10 hasta el año 2019. El 2020 no lo tomo en consideración por razones obvias. Y han disminuido los pasajeros movilizados en un 9%, menos 9% promedio anual. Hay varias razones para explicar esta reducción, pero una de ellas es que con los sistemas de transporte masivo que hay en las áreas metropolitanas de Colombia, se esté utilizando más eficientemente el transporte público. Entonces, una persona que tiene que moverse de su domicilio a su lugar de trabajo, con el sistema integrado masivo metropolitano, lo hace con menos transbordos y por consiguiente quedan menos registros en las estadísticas. Esa es una de las razones. Hay otras, que es el aumento pues, de vehículos privados y de ciclomotores en forma impresionante en Colombia. Siguiente. Bueno, en Colombia hay aproximadamente unos 14, 15 millones de vehículos registrados, de los cuales 900.000, casi 1 millón, son vehículos de transporte urbano público, que incluyen los diferentes tipos de vehículos. De esos 900.000, el 16% corresponde a transporte público urbano, y de los 900.000, un 4% corresponde específicamente al transporte urbano público masivo, del cual el DANE, la Agencia Gubernamental de Estadísticas de Colombia, lleva registros en 23 áreas metropolitanas y ciudades capitales. Las áreas metropolitanas son ciudades que están capitales, que están rodeadas que tienen varios municipios cercanos. En algunas áreas hay conurbación, lo que facilita el desarrollo de sistemas integrados que mencioné. Solamente las áreas metropolitanas entonces cuentan con sistemas integrados de transporte masivo, no las ciudades capitales, que no son áreas metropolitanas. Y de esas áreas metropolitanas, Bogotá, la capital, moviliza casi la mitad de los pasajeros y registra un 39% de los vehículos afiliados, o sea que está moviendo, tiene una mayor, vehículos de mayor capacidad para la movilización de pasajeros. Es importante señalar que en las áreas metropolitanas, en Colombia hay 759 autobuses eléctricos, que ese representa el 2% de los 39.000 vehículos registrados del transporte
de las áreas urbano público, de las áreas metropolitanas y ciudades capitales. Siguiente. Siguiente. Bueno, la simulación que voy a hacer es una simulación, digamos, típica, sencilla del modelo de insumo-producto, en el cual voy a tener un escenario base sobre que se refiere al escenario en el cual no hay cambio a los autobuses eléctricos, sino que se continúa con los motores los autobuses de combustión interna que se están usando en este momento. Y voy a presentar el efecto sobre la producción bruta de 4 sectores en Colombia y sobre las importaciones de esos 4 sectores que provienen de los países de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina y del Mercosur. Ese cambio se origina, como es usual en este tipo de modelos de insumo producto, se origina en un aumento del consumo final. O sea, hogares más gobierno, en el cual hogares es el grueso, la gran, casi todo. En el transporte urbano, sin cambios en la estructura de insumos intermedios. En el escenario de cambio a buses eléctricos es el mismo efecto, el mismo porcentaje de aumento del consumo final, pero se reemplazó en la estructura de transporte urbano, se reemplazó todo el insumo intermedio, el valor de los insumos intermedios de diésel, gasolina, pues de derivados del petróleo por energía eléctrica. Es decir, el parque automotor se convierte todo a autobuses eléctricos. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva entonces presento el cambio, el efecto sobre la producción bruta de derivados del petróleo, electricidad y gas. En electricidad y gas, un porcentaje muy bajo es gas, que es el gas natural que se está usando en algunos, que se está usando en Colombia. Maquinaria y equipo eléctrico y transporte. Son 4 sectores que los 3 primeros tienen que ver pues, de forma importante en la estructura de insumos de transporte. No incluye minería, que también es otro sector de importancia, porque en Colombia el carbón es el cual es en su mayor parte exportado, el que se extrae, es muy importante en el volumen, junto con petróleo crudo y gas, pero eso nos distorsionaría un poco el análisis. Y luego están los efectos sobre las importaciones de Colombia provenientes de los otros 3 países de la Alianza del Pacífico. En Colombia, los derivados del petróleo, con el cambio que mencioné, se reduce 9%, hay una reducción del 9%, hay un aumento en electricidad y gas, digamos que es más o menos razón, que se deriva del cambio que se ha hecho. Hay un aumento también del 10% en maquinaria y equipo eléctrico, y el transporte no aumenta mucho. Pero aquí el transporte está también, se está refiriendo también al transporte que no es solamente el urbano público, sino que es interurbano. Quiero resaltar que esto no se refiere, en el caso de Colombia, a cambios en el volumen total de la producción bruta, sino que se refiere al cambio en los 2 escenarios, es decir, la reducción del 9% en derivados del petróleo se refiere a que cuando se simula el aumento del consumo final del 10% en transporte, tenemos un valor que luego lo contrastamos con el mismo valor que se produce en el escenario de buses eléctricos. Y ese es el cambio que estamos mostrando. No es, perdón, pues, Jaime, un minuto, ¿sí? Yo dime, creo que sí, yo creo que puedes concluir, sí. Ok, bueno, sobre las importaciones, se observan entonces disminuciones en el caso de importaciones en derivados del petróleo
aumentos en el eléctrico, en general en casi todos los, de maquinaria y equipo eléctrico en todos los 3 países es aumento y disminuye en derivados del petróleo, porque cayó la demanda de derivados del petróleo. Siguiente. En esta lámina, en esta diapositiva, entonces muestro sobre los otros 2 países de la comunidad andina, de naciones, en los cuales, bueno, con Bolivia es muy poco lo que se importa de Bolivia, y en el caso de Ecuador es importante mostrar que en maquinaria y equipo eléctrico hay un aumento significativo en los 2 escenarios. Siguiente. Y aquí voy a mostrar sobre Mercosur. Mercosur, por supuesto, hay 2 países con una industria muy importante, Argentina y Brasil. Y en ambos casos aumenta, sobre todo en Brasil, el componente de maquinaria y equipo eléctrico. En todos los países caen las importaciones derivados del petróleo, en mayor o menor medida, y el transporte también tiene un comportamiento en algunos casos se reduce, pero este transporte se refiere, por supuesto, no al transporte urbano, sino a todo el transporte, en el cual está marítimo, aéreo, que también se reduce un poco. Siguiente. Y aquí está la diapositiva que mencionó al comienzo José. Se trata de una aplicación, digamos, de estimas del empleo exportador por género, en el caso mexicano. La conclusión que surge aquí, en parte ya la mencionó, es decir, los sectores que están en la diapositiva muestran una participación, digamos, baja de mujeres, sobre todo en maquinaria y equipo eléctrico, en petróleo y minería, y en agricultura y ganadería. En sectores como textil y confecciones, bueno, eso ocurre en casi todo el mundo, la mayoría del empleo es femenino. Y con esto entonces concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime, por esta presentación que básicamente concluye la importancia de la política que tira, de una evidencia empírica que empuja la integración regional en la CAM, entre Colombia y Ecuador, y en el Mercosur, y un poco la Alianza del Pacífico. Le voy a pasar la palabra a Jesús Morales. Estamos un poco atrasados, Jesús. Bueno, te pido que te ajustes un poco a los tiempos. Bueno, adelante. Buenos días a todos. Un placer para mí estar acá presentándoles los avances de este trabajo, de este proyecto. Como bien comentó José Elías al principio, este es un modelo en el cual se hace una extensión realmente para incorporar la riqueza de los modelos computables dentro de también la riqueza de los modelos de equilibrio general, ¿no? Que incorporan la parte monetaria, ¿no? En este trabajo nosotros nos basamos en para desarrollar este modelo nos basamos en 2 trabajos recientes publicados en revistas académicas bastante importantes, los cuales resaltaron la importancia de la estructura sectorial para determinar la transmisión o la transmisión de los diferentes shocks monetarios o reales en la economía, ¿no? Sin embargo, estos trabajos se realizaron para economías cerradas, ¿no? Nosotros ampliamos estos modelos, extendemos para una economía abierta que incorpora pues toda la estructura de comercio de la matriz de insumo-producto, ¿no? Y también le agregamos toda la estructura de impuestos desagregados, ¿no? Que se puede mapear con la matriz de insumo-producto también, ¿no? Adelante. Hasta ahí, ¿no? Básicamente esto nos va a permitir analizar en este modelo pues la aplicación o el cambio en la electromovilidad dentro de la balanza comercial y dentro de otros factores en la balanza comercial, y los efectos, hasta se podrían ver efectos en precios, ¿no? En este modelo nosotros incluimos básicamente capital en el proceso productivo, y especialmente se incorporan rigideces de precios, rigideces de movilidad de trabajo, rigideces al capital, ¿no? Que nos ayudan a determinar
de forma importante la dinámica de los ejercicios o del modelo, ¿no? Recordemos que los modelos de computables serían como una foto, ¿no?, de la economía, y con los modelos dinámicos, sí, adelante. Lo que hacemos es realmente agregarle la dinámica, ¿no?, y ver exactamente cómo la economía no solamente se ve en la foto y en un cambio en magnitud, sino a través del tiempo, temporalmente, ¿no? Este modelo lo desarrollamos o lo calibramos para 13 sectores, perdón, 11 países y 20 sectores, ¿no? Casi todos los parámetros de la estática del modelo se calibran con la matriz de insumo-producto, se encontraron valores de la elasticidad de sustitución, y los parámetros que determinan la dinámica se han tomado pues, de referencia de otros trabajos de la literatura. Sin embargo, la riqueza de este tipo de modelo es que se pueden estimar esos parámetros utilizando series temporales para el país en estudio, ¿no?, que nos permita determinar con una mayor precisión pues, la dinámica o las respuestas del modelo a diferentes shocks para el país modelado, ¿no? La definición del escenario que vamos a desarrollar es un cambio en la estructura de consumo, ¿no?, y ver el efecto en el incremento de las importaciones, básicamente, ¿no? Les comento que es un desarrollo, lo que vamos a presentar son los resultados preliminares, ¿no? El modelo realmente se ha hecho un esfuerzo grande para tener resultados o para tenerlo funcionando, porque estamos uniendo dos literaturas, ¿no? Y pues ya tenemos el modelo pues funcionando. Ahora tenemos que preparar bien los escenarios que nos permitan considerar los resultados que hemos obtenido en los otros avances que han mostrado mis colegas, y diseñar así ejercicios de política con el modelo que nos permitan dar respuestas básicamente a las preguntas que nos hacemos acá en el proyecto. La siguiente. Entonces, el ejercicio realmente, como decía José, equivale a un incremento en la productividad entre el 2017 y 2040, y vamos a evaluar el impacto en los sectores productivos, ¿no? El país objetivo que tenemos hasta ahora es Ecuador, ¿no? Con los principales socios comerciales, que es Argentina, Brasil, Colombia, Chile, China, Estados Unidos, Rusia y el resto del mundo, ¿no? Estos son supuestos preliminares, ¿no?, como les comentaba, y para tener unos resultados más, en consonancia pues, con el proyecto, pues todavía falta bastante esfuerzo para terminar de desarrollar el modelo y estimarlo para los países en estudio, ¿no? Y por lo cual se necesita pues, ese apoyo pues, conjunto de todos para poderlo llevar a cabo. Que además este modelo nos podría permitir después pues, responder preguntas de política interesantes y de relevancia para los policymakers que quizás pues, con otros modelos no se puede dar respuesta actualmente. La siguiente. Ok, entonces fíjense que en esta lámina les presento una simulación de un aumento en el consumo del sector transporte derivado por el alza de la productividad, que equivale a un 15% en 15 años, ¿no? En la parte de abajo tenemos lo que son los trimestres, 20 trimestres serían, 40 trimestres serían 10 años, 20 trimestres 5 años. La línea roja en las dos primeras, la segunda es donde tenemos el pic de transporte. Realmente tenemos el efecto del efecto de la productividad. La línea roja nos muestra el crecimiento porcentual por periodo, y la línea azul el acumulado, ¿no? En acumulado, pues en los 15 años tenemos un total de 15%, ¿no? Y podemos ver la transición, ¿no? El efecto general sobre el producto en 15 años es bastante, no es despreciable, es 1,7% aproximadamente, y podemos ver que los otros sectores asociados al sector transporte también presentan un crecimiento mucho menor, ¿no? Todos están creciendo, porque en este ejercicio todavía no hemos hecho el cambio en la estructura energética, ¿no? Que es una de las cosas interesantes que necesitamos realizar, avanzar, en ver cómo este efecto en el incremento del transporte afecta a los otros sectores, pero incluyendo también una transición hacia
hacia el mayor consumo de energía eléctrica, ¿no? Y menor consumo de otro combustible. El siguiente, por favor. Y ya con esta es la última lámina que les voy a presentar, simplemente para que veamos los efectos dinámicos sobre las importaciones de los diferentes socios comerciales. Pongo acá los principales: Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos y China. Los que llevan el mayor impacto en este caso son China y Estados Unidos, ¿no? Especialmente Estados Unidos con un 5% del incremento de las importaciones, ¿no? Y China simplemente con 1,5%. Esto podría cambiar cuando afinemos el ejercicio, incluyamos pues que los insumos más importantes para el cambio de electromovilidad provienen de los países asiáticos, especialmente China, ¿no? Y no de Estados Unidos, que como la matriz, es decir, los resultados que hemos obtenido anteriormente. Entonces, con esto simplemente le queremos mostrar pues, los avances que tenemos hasta ahora, ¿no? La potencialidad que tiene el modelo para responder algunas preguntas, ¿no? Y bueno, pues el camino que aún nos falta por recorrer para poder dar respuestas más en consonancia pues, con los objetivos del trabajo, ¿no? Sin embargo, ya es un avance bastante importante el tener el modelo desarrollado, y ahora simplemente pues hace falta seguir trabajando para ajustarlo a las necesidades que presenta el proyecto. Bueno, con esto termino, José. Adelante. Muchas gracias, Jesús, por la presentación.